Narcisismo es el término que más utilizamos para referirnos al amor a uno mismo, pero realmente está basado en la idea del mito de Narciso, un hombre que al final vio su imagen reflejada en el agua y vio cómo eso provocó su propia destrucción. Lo cierto es que es un término relativamente nuevo que fue retomado por la tradición psicoanalítica del siglo XX. Con anterioridad lo que imperaba eran las ideas del catolicismo que estuvieron impregnando la cultura cristiana europea durante casi 20 centurias. Entonces lo que era habitual era hablar de la soberbia. La soberbia es un término bíblico que realmente sirve para aludir a la vanagloria o la gloria vana y aparece en diversos momentos de la Biblia donde se alude a la cenodoxia y a la filargia, es decir, una serie de términos que lo que van a definir es la tendencia al orgullo, la vanidad y por supuesto la codicia y el ansia de poder, que suele ser secundario a esta tendencia innata del ser humano. Pero el narcisismo como tal, el concepto de narcisismo se inaugura con Freud a principios del siglo XX, cuando empieza a hacer una teorización. Realmente la idea de Kohut y posteriormente también Kember residía en reseñar que existe un perfil de personalidad que es la personalidad narcisista, que hoy en día se habla de las personalidades tóxicas y realmente lo que se alude es a esto, que eran sujetos que tenían una enorme asertividad y parecían muy seguros de sí mismos, pero realmente la máscara del narcisismo lo que ocultaba era un nivel elevado de inseguridad y un déficit de autoestima. La psicología actual realmente ha descartado gran parte de estos términos antiguos porque periódicamente hay una tendencia a desechar lo previo y las nuevas generaciones pretenden creer o crear nuevas ideas en base a nuevas maneras de describir y de utilizar nuevos vocablos, pero realmente volvemos a lo mismo. La autoestima en realidad es una palabra que hereda gran parte de las ideas clásicas y teóricas del narcisismo, y la autoestima es ahora el foco en el que reside gran parte de la investigación. Gran parte de la investigación actual ha evolucionado y ahora nos dedicamos a intentar entender de qué depende la autoestima, dónde se ubica en el cerebro y cuáles son sus características principales. Existe una ingente investigación que al final ha determinado que existe una correlación entre la autoestima y hasta cierto punto el tamaño del hipocampo. Se ha observado, por ejemplo, que sujetos que han sufrido un traumatismo severo a nivel psicológico, en particular en la infancia, porque el maltrato infantil ha sido muy estudiado, se observa que presentan un tamaño del hipocampo de menor diámetro. Sin embargo, se ha observado que los individuos con relativa nivel de salud mental y un narcisismo razonablemente balanceado, lo dejaremos ahí, sin embargo presentan hipotálamos que están mejor estructurados con un grosor más adecuado. Por lo tanto, se avanza en una dirección que es una correlación entre los problemas psicológicos y su impacto o su proyección o su correlato a nivel orgánico, y lo que se trata ya es de demostrar cuáles son los cambios que existen a nivel biológico en el interior del cerebro y que se correlacionan con las alteraciones que sufrimos a nivel emocional y cuáles son los elementos externos que inciden. La progresión del conocimiento de la neurobiología actual nos está permitiendo vislumbrar la correlación entre las acciones que existen en el exterior para luego observar los cambios que se producen en el cerebro a nivel de su interior. Por lo tanto, los avances están siendo enormes. Tan solo nos falta quizá la piedra filosofal, que sería encontrar marcadores biológicos que nos permitan cuantificar, por así decirlo, el grado de lesión y determinar los tratamientos que son más oportunos. El vocablo soberbia es sinónimo de vanidad y procede del latín superbia.
Sinónimo de orgullo, arrogancia, vanidad y amor propio es un sentimiento de superioridad caracterizado por la sobrevaloración de uno mismo con desprecio asociado de los demás. En los orígenes de la tradición escrita, la Biblia hace alusión a la cenodoxia, que procede del griego kenodoxia y equivale a la vanagloria, gloria vana o vanidad. Se traduce por el engreimiento de enorgullecerse de bienes perecederos, ya sean materiales o espirituales. En las Sagradas Escrituras se señala que la cenodoxia engendra actitudes como la filargilia, que es la codicia, y la filargia, el amor al poder, por lo que para muchos teólogos constituye la raíz de todos los vicios. A lo largo del siglo XX hemos adquirido una visión muy profunda en la comprensión de la soberbia. A finales del siglo XIX, una nueva corriente llamada psicoanálisis retomó el mito de Narciso para explicar la tendencia de algunos individuos a permanecer absortos en la admiración de sí mismos. Con la llegada de Kohut y Kember, ambos psicoanalistas ahondaron en la problemática del carácter, concluyendo que era una característica propia de sujetos centrados en sí mismos, donde predominaba la presencia de ambición, fantasías de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. El pensamiento de ambos teóricos cristalizó la propuesta de un modelo que ponía en evidencia la máscara del narcisismo. Sugerían que tanto la arrogancia como el exceso de asertividad actúan enmascarando la inseguridad y la baja autoestima. No en vano, el trasfondo de la vanidad es un amor desproporcionado hacia uno mismo que inicialmente fue denominado narcisismo. La psicología moderna ha decidido reemplazar este término por el de autoestima para hacer alusión al conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias que adopta un sujeto sobre sí mismo. En última instancia, se acepta por consenso que el exceso de orgullo es un sentimiento fuertemente disruptor de la relación interpersonal, ya que desequilibra por completo el vínculo entre dos personas. La neurobiología actual aboga por una correlación entre el tamaño del hipocampo y la autoestima. En el hipocampo reside la memoria afectiva, por lo que resulta una estructura cerebral clave en la configuración de la identidad. Esta es la zona donde se reproducen los recuerdos, lo que recrea una narrativa interna en la que el sujeto representa cómo se ve a sí mismo y por extensión a los demás. Hace décadas que la investigación ha concluido que los recuerdos traumáticos provocan una atrofia del hipocampo, lo que se asocia a un deterioro de la autoestima. La reducción se ha cuantificado mediante técnicas de imagen en el estrés postraumático, un trastorno donde la exposición a un trauma psicológico grave es causante de una reducción marcada del hipocampo. El estrés postraumático es un cuadro característico que aparece tras un trauma psicológico agudo en el que se vivencia una situación de gran ansiedad con intenso miedo a morir. Aparece en situaciones extremas como una violación, un secuestro y en general en agresiones físicas graves. Estas situaciones desencadenan un estrés global que genera una reacción inflamatoria a nivel cerebral que invariablemente se focaliza de forma predominante en el hipocampo. Un subtipo crónico de esta forma de estrés ha sido estudiado de forma exhaustiva y es lo que se ha dado en denominar en psicología abuso narcisista o relación tóxica. Está documentado que las víctimas de un abuso psicológico sostenido por un maltrato sistemático desarrollan un daño cerebral orgánico subagudo. Según estudios recientes, como el llevado a cabo por el doctor Bellis, enunciado como The Biological Effects of Childhood Trauma, que es los efectos biológicos del trauma en niños, el abuso físico y psicológico continuado puede dejar huellas emocionales severas que se traducen en cambios cerebrales persistentes. Entre las alteraciones se ha observado un incremento del nivel de catecolaminas, una elevación del sistema del cortisol y un adelgazamiento del hipocampo. Este hallazgo no es nuevo, porque la reducción del grosor del hipocampo guarda relación con una inflamación inespecífica que aparece en muchas enfermedades cerebrales, entre las que figura la depresión crónica. Otras localizaciones cerebrales también se afectan, como es el caso de la amígdala o el córtex prefrontal. Mientras que la amígdala sufre una hiperactivación que se acentúa en forma de estado de alerta, el córtex frontal se empequeñece, como ha comprobado el equipo de investigadores de la División de Neurociencias de la Universidad de San Pablo Olavide y que ha sido publicado en el Journal of Neuroscience. Por contra, existen estudios también que han demostrado que las personas que tienen una alta autoestima tienden a presentar un hipocampo con mayor conectividad y tamaño, y esta circunstancia
se hace particularmente evidente cuando la persona realiza ejercicio físico con regularidad. Esto aparece en los estudios de Wang Galu y Chueting y fue publicado en el 2018. También existen investigaciones que han redundado en la inequívoca relación que existe entre la autoestima y el apoyo social percibido. En el análisis de correlación se observó que quienes percibían más apoyo social tenían mayor autoestima, lo que a su vez se correlacionaba con un mayor volumen de materia gris en el hipocampo. Pero existe un tercer estudio desarrollado en China que ha relacionado el narcisismo patológico con una reducción del grosor y volumen de la corteza frontal del cerebro. En ensayos anteriores se había encontrado que el narcisismo patológico se relaciona con otros trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, la soledad, escasa empatía y un mayor nivel de neuroticismo. En esta investigación, el narcisismo patológico estaba asociado con una reducción del grosor y el volumen de la corteza prefrontal dorsolateral, la cual juega un rol importante en el control ejecutivo del cerebro, ya que se relaciona con la desregulación emocional que presentan estos individuos. Un tema que ha suscitado un gran interés es la falta de empatía de las personalidades narcisistas. Se ha observado que tienen serias dificultades para tener una auténtica empatía con los demás, pues no parecen mostrar gran preocupación por las necesidades ajenas. Existen hallazgos recientes que indican que existe una región cerebral que se considera la sede de la compasión y la empatía, que es conocida como la corteza insular. Esta región se localiza en la corteza cerebral profunda y desempeña un papel decisivo en la conciencia. En un estudio reciente que fue realizado en la Universidad de Berlín, los investigadores encontraron que no solo la ínsula anterior y la materia blanca eran anormales, sino que también la corteza cerebral mostraba anomalías, lo que parece estar asociado a la falta de compasión de estos individuos, como afirmaba Schultz en el 2013. Es evidente que de manera progresiva avanzamos en la comprensión más profunda y completa del cerebro y conseguimos empezar a correlacionar viejas teorías en torno al narcisismo con hallazgos de investigación que nos demuestran que hay cambios cerebrales que están correlacionados con estas alteraciones. Otra cuestión no menos importante se centra en la relación entre el narcisismo, la soberbia y la megalomanía. Comúnmente se acepta que la megalomanía es una magnificación desproporcionada de una capacidad, por lo que el sujeto se siente netamente superior debido a la posesión de un don que le hace especial. La megalomanía se caracteriza por la presencia de fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y grandeza que están asociadas a una autoestima desmedida. Lejos de ser un estado constante en un mismo sujeto, suele variar de forma ostensible a lo largo de la vida, apareciendo en diversos grados. Comúnmente se acepta que la megalomanía o la grandiosidad es una forma de defensa mental que se acentúa ante una experiencia de separación o pérdida que resulta particularmente dolorosa. Cuando el sentido de grandiosidad adquiere grandes proporciones, la persona puede evolucionar hacia un estado mental compatible con una psicosis. Es interesante contrastar que muchas de las creencias grandiosas que sufren los seres humanos proporcionan un sentido de la vida a la persona que las sufre. Por lo tanto, la megalomanía o el delirio, los delirios de grandeza o de grandiosidad, tienen un fundamento a nivel psicológico. La creencia de poseer una habilidad excepcional hace creer con firmeza al sujeto que tiene una misión o un propósito extraordinario en la vida. Esta idea fue concebida precozmente por el médico alemán Johann Christian August Heinroth al conceptualizar este mecanismo mental como un elemento que ayuda a la propia supervivencia y está diseñado para proteger la mente de una experiencia traumática. Recientemente existe una investigación dirigida por Louise Isham, una psicóloga clínica consultora de investigación doctoral en la clínica NIR de Oxford, comprobó la existencia de una conexión estrecha entre los delirios de grandeza y la sensación de significado en la vida. Los estudios indican que la grandiosidad no es un estado que se posea o no, sino que constituye una dimensión que podría ser cuantificada en grado. Isham y sus colaboradores concluyen que existe una sorprendente correlación entre el nivel de grandiosidad de un delirio de una persona y el grado en que su experiencia de sentirse excepcional proporciona sentido a su vida. Algunos investigadores como Rosa Ritunano, de la Universidad de Birmingham, ha comprobado que muchos de estos delirios son el resultado de una crisis vital.
Por lo tanto, todo indica que la grandiosidad cumple una función protectora como forma de defensa frente a un colapso narcisista del sujeto en una situación de severa crisis vital. Esta interpretación nos permite entender que la grandiosidad que subyace a la soberbia es consecuencia de una crisis de identidad narcisista severa que ha sucedido en el pasado, siendo a través de ella como la persona trata de contrarrestar la frustración cotidiana. La transformación del déficit en una virtud grandiosa permite al sujeto recobrar la creencia de que su vida cobra un sentido especial. A fecha de hoy, la comprensión del narcisismo es una polémica que continúa abierta. En estos momentos se impone avanzar desde los hallazgos de la neurobiología, donde está claro que existe una correlación entre el grosor del hipocampo y la autoestima. Esto sugiere una concordancia del narcisismo con las experiencias recopiladas en la memoria del sujeto. Debido a que la memoria es un proceso inestable que está en continua reorganización, la comprensión de la autoestima ha de ser considerada como un proceso en permanente cambio. Está mediatizada por la interrelación con el medio, por lo que es susceptible de modificación, en particular en fases iniciales y medias de la vida. La observación desde la clínica indica que el narcisismo es un proceso que se solidifica a medida que se consolida la edad adulta, un momento en el que la mayoría de los sujetos adquieren un sentido más o menos inamovible de la propia identidad. Gracias a los hallazgos neurobiológicos de la última década, podemos afirmar que aquellas situaciones en las que un sujeto es capaz de amarse a sí mismo de una forma balanceada, se obtiene un estado de narcisismo adecuado, lo que parece ser característico de un hipocampo mejor estructurado. En cambio, en aquellas situaciones en que la autoestima es deficitaria, se objetiva un adelgazamiento del grosor del hipocampo. Esto nos lleva a una lectura última que sugiere que el amor es un factor primordial que contribuye a la construcción y la sofisticación del hipocampo, mientras que el maltrato, en este caso el desamor, lo destruye. Esto concuerda con los hallazgos obtenidos en el trastorno por estrés postraumático, donde las agresiones repetidas son responsables de vivencias traumáticas a nivel psicológico que destruyen al individuo que las sufre.